Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, estoy aquí con Pulio. ¿Qué tal, Pulio? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y hoy, que es 2 de julio, tenemos muchas noticias. Primero, Felipe Calderón reaparece después del pleitazo entre Javier Lozano y Marco Cortés. Llega el jefe de Lozano y Genaro García Luna, y vaya que salió a defender a sus ex colaboradores. Continúan los foros para la reforma al Poder Judicial y reapareció que hace unos días había sufrido un atentado y todo el mundo estaba espantado. Bueno, el señor Gómez Fierro ahí presente junto a los morenistas. Y también vamos a hablar del gabinete de Claudia Sheinbaum. Hoy le preguntaron a Claudia si va a incluir o no a los hijos de Obrador en su gabinete, y vamos a escuchar lo que contestó. Y vamos a arrancar. Hace una mañana se está viralizando, seguramente ya lo vieron, un momento en donde Marco Cortés tuvo un desencuentro muy fuerte con Javier Lozano, el saco de pus, en el programa de Alarráquina Típica del TV. Esto porque este señor Marco Cortés señaló que era muy difícil para ellos hacer campaña en contra de usando el tema de la seguridad o la inseguridad, sí, el tema de la violencia, ¿no? Donde siempre le echaban la culpa a Obrador de todo esto, pero siempre cuando sacaban esto le decían, y con justa razón, muy bien, ¿y Genaro García Luna qué? Y él decía, Marco Cortés, pues sí, la verdad es que eso nos pegó mucho, y esto provocó, Publio, la furia de Javier Lozano. Ya empezaron casi a trenzarse, casi se agarran a golpes ahí. Sí, a echarse la bolita, así como lo hicieron igual con el fracaso total de Xóchitl Gálvez, si era buena o no candidata, pero bueno, creo que hubo varios golpes sobre todo, y creo que es donde se termina agarrando Calderón, que es la crítica que se ha hecho, ya no de parte de los de la izquierda, de los morenistas, sino de todos los mexicanos. ¿Por qué darles las plurinominales, los primeros lugares en las filas de los senadores y en las cámaras de diputados, siempre a los presidentes del partido, a las secretarias generales y a los brazos derechos, a decirlo, a Alito hasta el frente, a Marco hasta el frente? Y estaba muy molesto ahí el señor Calderón porque dejaron fuera a una de sus piezas claves para darle un lugar a Marco Cortés, que sinceramente tiene razón, es bastante bruto al tema de ser un orador. Bueno, sí, pero también Felipe Calderón sale finalmente también después de todo este rollo y publica lo siguiente. Uno de los mejores tribunos del PAN, Jorge Triana, quedó fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. Eso sí quedó uno de sus peores oradores, Marco Cortés, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente y otros de su camarilla. Y bueno, la verdad es que yo voy a decir que ese señor Jorge Triana es un auténtico idiota. Es sí, además drogo, le gusta mucho la marihuana, en serio, literal. Sí. Lo fuma ahí, o sea, en público, y se graba fumando. Y además ¿se acuerdan el que se enfrentó también pues contra ¿cómo no Noroña? Lo va a defender Calderón si entonces era su claro, diputado cliente? Sí, pues era el que representaba. Y después, ¿te acuerdas que se enfrentó contra Noroña? Sí, también, casi se agarran a golpes. Era también un total idiota. Y bueno, como tribuno, pues tampoco era así un gran tribuno, nada más que, bueno, pues sí, decía puras tonterías. Como Marco Cortés, pues que, o sea, yo no sé por qué eso. Claro, evidentemente era calderonista, ¿no? Pues y bueno, pues Marco Cortés no lo es. Porque Marco Cortés también llega, acuérdate, con el grupo de Ricardo Anaya, que son los que van a intentar controlar lo poquito que queda del PAN en el Senado. Y ese es también lo otro, el regreso de Ricardo Anaya en unos días más, que también ya está anunciado y telegrafiado. Pero es que, Nacho, no quiere decir que los hayan dejado fuera por completo. O sea, sí, se agandalló Marco Cortés, claro, igual, todos lo vimos. Pero, por ejemplo, Triana fue candidato y perdió claro, por 5 puntos. El caso al saco de pus, se lo dijo el mismo Marco, saco de pus, tú no quisiste agarrarla. Tú querías una pluria, la de a fuerzas, porque no querías hacer campaña, porque sabes que la ibas a perder. Pero los espacios, vamos a decirlo así, para los calderonistas se abrieron. Nada más que al enfrentarse al voto popular pasa todo lo que pasa, que huele a Calderón, a Genaro García Luna, pues la gente lo repudia y lógico, no vota por ellos. Una realidad. Sí, y bueno, ahí está el pleito entre Anaya y Calderón, es lo que se va a dar muy, muy fuerte una vez que arranque la nueva legislatura. Por otro tema, hoy siguen los diálogos en el tema de la reforma al Poder Judicial. Y hoy, Mauro Noroña, curiosamente empezó a ser una especie de reportero
es interesante lo que él ha escrito sobre los diálogos. Vamos a leer los tweets más recientes. Esta mesa, prácticamente en su totalidad, están en contra de la reforma del Poder Judicial. Igual la haremos. Y es una mesa que dice austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. Lo interesante es que aparece o reaparece el infame juez Juan Pablo Gómez Fierro, que aparece aquí en estos diálogos. El juzgador federal Juan Pablo Gómez Fierro, que ha fallado en favor de Iberdrola, viene a decirnos que dejemos en esencia al Poder Judicial como está. Parece que no se enteró del mandato popular del 2 de junio, es el primero de izquierda a derecha, y aquí sí lo vemos. Y es interesante porque te acuerdas que hace como una semana fabricaron un montaje, ¿no? En donde señalaban que Juan Pablo Gómez Fierro había sido asesinado a balazos, ¿no? Fue horrible esto, con el tal también de, pues, desbalancearlo, ¿no? Y ahora aparece ahí como si nada, en estos foros, defendiendo obviamente a la jefa Norma Piña. Y se da justamente también en el mismo día que se activa esta denuncia penal en contra del otro juez de Piña, de la PESA, Rodrigo de la PESA, el cual intentaba, literal, dar un golpe de estado en el Tribunal Electoral para quitar la mayoría a Morena. Ahí están, vamos a decirlo así, los dos hijos pródigos, las manos derecha y la izquierda de Norma Piña, claro, de la PESA y Gómez Fierro. Y que ambos, como jueces de distrito, utilizaron los amparos, las suspensiones provisionales para tumbaron la ley de reforma eléctrica, la ley de hidrocarburos, tumbaron también recuerdo que reforma pensiones, o sea, han tumbado un montón de cosas con estas suspensiones provisionales. Solo estos dos, esos son, bien dice, la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Y ahora querían con una suspensión provisional, es una medida cautelar, es lo que estaban haciendo, querían imponer 2 magistrados electorales violando toda la Constitución, violando todos los procedimientos, violando todo, pero es que es el amparo, es la suspensión provisional, es muy importante. Y aparte las suspensiones provisionales son para salvaguardar los derechos humanos. Hay que salvaguardar los derechos humanos, por ejemplo, en este caso de la Sala Superior, del derecho humano al libre sufragio. Y yo lo estoy haciendo, salvaguardando, entonces cometo ese tipo de atrocidades. Y sí, los dos ahí están expuestos el mismo día. Y que bueno, finalmente es parte también de lo que también estos diálogos es la intención, el objetivo, exponer, ¿no?, las realidades del Poder Judicial, que hasta hace poco era totalmente oculto y secreto. Sí, recordando que apelando igual al tema de derechos humanos, es como Norma Piña y sus secuaces han intentado hasta en 3 ocasiones de forma repetitiva el anular el tema de la prisión preventiva oficiosa, esta que iba a liberar a todos, literal, a los pillos de cuello blanco y a los grandes narcotraficantes y bandidos de este país, apelando a los derechos humanos. Norma Piña, Lainez Potisek y toda esta cúpula de la mafia de la toga quería eliminar también el tema de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, también fíjate que en estos diálogos apareció, y lo pone en Noroña, el hombre de en medio, que es él, es el dirigente sindical del Poder Judicial. Defendió fideicomisos y hasta reclamó que la Cámara de Diputados no respeten el presupuesto solicitado por la Corte. Parecía ministro de la Corte. Es interesante porque ¿te acuerdas que hace una semana? Es el Romero de Champs de la Corte, ¿no? Sí, pero hace una semana este cuate estaba como que medio a favor de la reforma del Poder Judicial, pero como ya hoy Ricardo Monreal señaló que los fideicomisos van a acabar financiando la elección de ministros y magistrados, o sea, se van a desaparecer, pues ya salió igual a llorar por el tema de los fideicomisos. Hay que ver qué postura fija, porque recordemos, él es el que desde un principio había dicho que no se les ocurra a los trabajadores del Poder Judicial iniciar paros de labores. ¿Por qué? Porque se podrían meter en graves aprietos, en graves broncas. Vamos a ver si mantiene su postura al menos en ese punto, o si también se da una voltereta en medio de estos foros del Poder Judicial. Y bueno, en otro tema, hoy Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de integrar a los hijos de López Obrador en el gabinete. Y es que el día de ayer, el gobernador electo en Tabasco, Javier May, señaló que el secretario de Gobernación en Tabasco va a ser el hermano de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, se llama José Ramiro López Obrador.
Y también el secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco va a ser el hermano de Octavio Romero Oropesa. Pero bueno, al final es importante, es el hermano de López Obrador. Entonces, esto le preguntaron a Claudia Sheinbaum si va a integrar a algún hijo de López Obrador al gabinete, porque la propia Xochitl señala que Andy va a quedar ahí. Incluso, acuérdense que Marcelo Ebrard, ¿te acuerdas? Sí. Le había ofrecido una secretaría a Andy López Beltrán. Y bueno, la verdad es que esto respondió Claudia Sheinbaum ante esta pregunta. Vamos a escucharla. Durante su sesión, el presidente López Obrador fue cuidadoso y sus familiares más cercanos se mantuvieron al margen de los puestos políticos. Ayer en Tabasco, su hermano Pepín fue ya nombrado por Javier May como su secretario de Comunicación. Esto abre la puerta ya ahora al presidente también, los gobiernos vuelve a los hijos para que se puedan involucrar en política, para que estén más cercanos al proyecto y directamente en su equipo de trabajo. Por lo pronto fíjense, todavía no acabamos de nombrar a los secretarios. Y bueno, Javier May pues tiene todo el derecho de tomar su lugar. Allá ayudaron a su campaña, es una decisión del gobernador de Tabasco, que por cierto es un gobernador que tiene casi 80% de apoyo popular. ¿Descarta o todavía no descarta la participación de alguno de los hijos del presidente? Estamos nombrando pues poco a poco. Primero ya sé que a la gente nos interesa ese tema. Pero hay otros temas también prioritarios en la agenda. Sí, porque existe, ¿no? Yo honestamente no veo a ningún hijo de López Obrador en el gabinete, ni en el gabinete legal, ni en el ampliado, ni como subsecretario, ni nada de eso. Pero sí podrían acabar en otros gabinetes, como el de Clara Brugada, por ejemplo. Sí, sonaba mucho también la llegada de los hijos del presidente allá a la Ciudad de México. También empezó a circular esta misma semana con el tema de la transición de la dirigencia de Morena. Recordemos que será en el mes de octubre más o menos. Empezaron a sonar 3 nombres. El de Citlali Hernández, la secretaria general del partido. Sí. También el de Luisa María Alcalde. Ayer estuvo y también. el de Andy. Esos 3 sonaban allá. Andrés López Beltrán. Correcto. Sí, la verdad es que pues vamos a ver cómo se da también la sucesión interna de Morena. Evidentemente Mario Delgado no va a buscar la reelección, él va a ir al gabinete, aunque bueno, pues por descarte ahora dicen que puede ser el secretario de Educación o secretario de Gobernación. Vamos a ver cómo acaba, pero por lo pronto, pues sí, los hijos de Obrador van a regresar sin lugar a dudas no van a regresar porque nunca han estado, pero van a llegar a la vida pública del país. Eso hay que darlo por descontado, una vez que el presidente como que les quita ya la prohibición total, y bueno, pues también obviamente tienen todo el derecho ellos de desarrollarse y buscar oportunidades por su propio lado. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.